Hoy es el último domingo de este mes de mayo y llegamos justamente al último mensaje de nuestra serie que hemos estado aprendiendo, que hemos estado estudiando en la palabra del Señor, que es Héroes de la Fe. Y durante todos estos domingos del mes de mayo hemos aprendido que la fe mueve montañas. Fue lo que vimos el primer domingo de este mes de mayo, en donde aprendimos que no importa el tamaño de la fe, que lo que más interesa, hermano, hermana, es tener fe, aunque sea muy pequeña, pero que esa fe sea auténtica, sea eficaz. Luego, el siguiente domingo, vimos que la fe se pelea de rodillas, la fe que pelea de rodillas. Es decir, hermano, que Dios pretende elevar nuestra fe a un nivel más grande. Recordamos o vimos a esa mujer que era extranjera y que el Señor aparentemente la humilló al decirle o referirse a ella como si fuesen perrillos, pero no era la intención de nuestro Salvador, sino era que su fe se fortaleciera, que su fe, hermano, fuera más robusta y ella pudiera confiar en que Dios intervendría en su vida. Luego hablamos de otra mujer, cuyo nombre también desconocemos, que quiso y pensó en su corazón y en su fe, si tan solo tocar el borde del vestido del Señor seré sana. Y fue sana, pero además de ser sana, ella fue, hermano, redignificada. Se le dio dignidad nuevamente, hermano. Vimos la fe que toca al Salvador, cómo realmente obra maravillas, hermano, y aparte de ello, nos reivindica delante del Señor. El domingo pasado hablamos de la fe que vence al mundo. Ante cualquier situación, no hay problema, no hay situación que Dios no pueda resolver. Hermano, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo a través de la fe. Es lo que nosotros estábamos o aprendimos. Pero hoy vamos a ver una dimensión indispensable para la fe verdadera. Nuestro tema es héroes de la fe y hemos visto características particulares que nos ayudan a confiar más y más en Dios. Pero, como se lo mencioné, vamos a ver algo mucho mayor, hermano, hermana, porque la fe no se aplica nada más en las enfermedades, en los problemas, en situaciones adversas. Hermano, vamos a ver que la fe es indispensable, o la fe verdadera es indispensable a través de la perseverancia, y es el tema que hoy vamos a hablar, que es la fe a través de la perseverancia. Es el tema. Con esto cerramos esta serie de sermones, porque cualquiera puede vencer en un momento en particular, ¿sí? Hemos estado enfermos y hemos clamado al Señor. Nos acordamos mucho de ese texto: clámame, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas, profundas, que tú no conoces. Clámame en el día de la angustia, dice el Señor. Y lo hacemos, hermano. Pero la fe no solamente se vive en esos momentos, hermano, hermana. La fe tiene que durar años. Muchos de los que están aquí o algunos de los que están presentes nacieron en cuna evangélica, crecieron y han pasado los años, una década, 2 décadas o más décadas, y mantenemos todavía nuestra confianza en nuestro Dios Todopoderoso. Hermano, en este peregrinar de la vida ha habido decisiones difíciles que se han tenido que tomar. En este peregrinar de la vida, hermano, hemos tenido que manifestar una confianza constante ante nuestro Dios, y es precisamente eso lo que vamos a aprender a través justamente de este personaje llamado Moisés. Hebreos 11, que aparte de definirnos el concepto de la fe, aparte de decirnos qué es la fe, hermano, esa confianza, esa convicción de lo que no se ve y al mismo tiempo la certeza de lo que se espera, menciona una serie de personajes que se denominaron justamente héroes de la fe. Pero específicamente hablando de Moisés, no solamente presenta a un líder extraordinario, que realmente lo fue. Moisés capitaneó, hermano, al pueblo de Israel desde la esclavitud egipcia hasta estar antes, hermano, de entrar a la tierra prometida. Realmente fue un líder extraordinario. Pero aparte de ser un líder extraordinario, nos presenta un hombre que aprendió. Y quiero que se lleve este concepto. Moisés aprendió a permanecer fiel aún, hermano, en circunstancias adversas. Él aprendió a obedecer a Dios a pesar de todo. Y es lo que quiero que usted hoy se lleve en el fin de mes. Hoy vamos a ver que la fe verdadera no solamente comienza bien, como lo vimos en cada uno de los domingos de este mes de mayo. La fe no solamente comienza bien, hermano. La fe verdadera persevera hasta el final. Llegará el momento cuando en nuestra caja torácica
no escucharemos el toc, 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 toc. Que nuestros ojos se cierren. Pero antes de que llegue ese momento, algunos, de acuerdo a los planes de Dios, hermano, porque dice la palabra del Señor que todos nosotros, todos los seres humanos tenemos los días contados, los días establecidos de los cuales no pasaremos. Algunos serán muy longevos o seremos, me gustaría hacerlo, pero yo no lo sé, seremos muy longevos. Otros se irán a temprana edad, otros a una mediana edad, pero solo Dios lo determina. Pero mientras sea lo uno o sea lo otro, sí, escúcheme, mientras sea lo que Dios ha determinado para nosotros, nuestra fe, su fe debe de permanecer hasta el último suspiro, hasta su último aliento o hasta que el Señor regrese. Así debe de ser. Entonces, hermano, hermana, vamos al primer punto de este mensaje y vamos a ver cómo es esa fe que persevera. La fe que persevera, primero, es una fe que sabe renunciar. ¿Sí? Una fe que llega hasta el último momento es una fe que sabe renunciar. Fíjese bien lo que dice el primer versículo que leímos. Dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Amados, Moisés ya había crecido, Moisés ya había pasado su infancia, su niñez, su pubertad, hermano, su juventud, y ya era un hombre formado, un hombre con capacidad de toma de decisiones. Y hermano, él había crecido en el palacio, él había sido criado como si fuese el sobrino mismo de Faraón y tenía muchos privilegios. No era considerado como un egipcio cualquiera, nació o se crió ahí, hermano, en Egipto, pero no era considerado como un egipcio cualquiera, no, tenía privilegios. Moisés tenía riquezas. Al estar bajo la cobertura de Faraón, tenía los mejores platillos, las mejores ropas, tenía educación. ¿Sí? Se le enseñaron lenguas extranjeras, se le enseñó a contar, se le enseñaron, hermano, la astronomía, se le enseñaron muchas cosas. Él tuvo comodidades. ¿Sí? Si él podía y quería carne, podía comer carne, beber vino, verduras en particular. Era muy cómodo para Moisés vivir ahí en Faraón, hermano, y aparte de ello tenía prestigio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba bajo la cobertura del principal de los egipcios, que era el Faraón. Pero cuando él entendió el llamado de Dios, aquí viene la parte interesante. Cuando esta persona con privilegios, comodidad, prestigio, riquezas, fama y todo lo que le mencioné y lo que me faltó mencionar, hermano, hermana, que tenía este varón, cuando él entendió el llamado de Dios, él tuvo que decidir. Él tuvo que tomar una decisión y aquí es donde vemos una verdad muy poderosa. Moisés entendió que no podía abrazar completamente, fíjese, no se puede abrazar completamente el propósito de Dios mientras se siga aferrando a la identidad egipcia. En la Biblia, Egipto representa el pecado. Faraón representa al maligno, ¿sí? De ahí de Egipto es donde el pueblo fue liberado y mientras Moisés se aferraba o se mantuviera con esos privilegios, esos beneficios, esa cobertura, esa fama, no podía cumplir el propósito divino, el propósito que Dios tenía para con él. Entonces, hermano, tenía que decidir. Por esto este primer punto es una fe que sabe renunciar, lo que estamos viendo, hermano. ¿Qué pasa? Esta palabra, le ponemos el versículo, hermano, por favor, dice que Moisés, rehusó. Esta palabra rehusar implica una decisión consciente. Sé lo que voy a hacer. No me obligaron. La situación no forzó a Moisés. Rehusar implica una decisión consciente, implica una decisión deliberada, pensada, hermano. Le insisto, no fue un accidente, no fue una emoción momentánea, fue una decisión firme, una decisión, hermano, bien fundamentada. ¿Y qué es lo que hace, hermano? Moisés rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón. Que es importante que lo veamos de esta manera. Entonces, quiero que tú pienses en estos momentos, tú realmente no eres Moisés, pero estamos en este mundo, aunque no debemos de pertenecer a este mundo. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna cosa en este mundo que está compitiendo con Dios a la que tú necesites rehusar?
alguna situación, algo que sabes que no es correcto y que tienes que rechazar. Quiero aclarar que las riquezas no son malas, que el prestigio no lo es. Para los que leímos en esta semana en la lectura que nos correspondía, vimos que Dios a quien quiere da. Porque Él sabe dar, hermano, y cuando Él da con bendición. Todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Dios no está en contra de ello. Pero habrá situaciones que es necesario renunciar. Entonces, hay algo que está compitiendo con tu obediencia con Dios, que te está atando. Necesitas soltar algo para caminar plenamente con Dios. Porque hay ocasiones que también conscientemente nos aferramos al mal. Conscientemente te mantienes en pecado. Conscientemente sabes que esa situación no es correcta. Pero este punto es que la fe que vence al mundo es una fe que sabe renunciar, que toma una decisión, porque no se puede avanzar espiritualmente mientras que el corazón, mientras que nuestra vida siga aferrada al mundo. Yo te dije que Egipto representa al mundo. Entonces, hay situaciones mundanales que te atan. Hay situaciones que te hacen sentir cómodo y por eso, aunque vienes al templo, por eso, aunque te congregas, aunque lees la Biblia, no has entregado plenamente tu vida a Cristo Jesús. La fe que te hace héroe, heroína, es esa fe que sabe renunciar, que considera esto muy importante. Pero fíjense, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que Moisés no solamente renunció a algo, no, aparte de renunciar, tuvo que escoger, renunció. ¿Pero por qué renunció? Porque tenía otra opción, tenía algo, tenía que escoger. Y es aquí donde encontramos otro principio profundo de la perseverancia, de la fe. Pasamos al segundo punto. ¿Qué es lo que hizo Moisés? El segundo punto de este sermón es una fe, hermano, es una fe que elige el propósito de Dios sobre la comodidad. Sí, una fe que elige el propósito de Dios sobre la comodidad. ¿Qué hizo Moisés? Dice el siguiente versículo, que Moisés rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Pero por qué lo rehusó? Dice el versículo 25, escogiendo, ¿qué? Antes, otra vez escogiendo antes, ser maltratado con el pueblo de Dios. Tenía calor, había un esclavo que quizá la abanicaba con plumas muy hermosas. Tenía sed y otro venía y le ofrecía una copa de una bebida refrescante. Hermano, se sentía inquieto y venía ahí el juglar y lo entretenía. Todo eso tenía. A todo eso fue lo que renunció Moisés. ¿Por qué, hermano? Porque dijimos que una fe que vence es una fe que elige el propósito de Dios. Elige el propósito de Dios aún sobre la misma comodidad. Y es aquí donde Hebreos nos confronta, porque el camino de la fe no siempre es cómodo. Cuidado con aquellos que te dicen que el evangelio es para tener muchas riquezas. Cuidado con aquellos que te dicen que el evangelio es pura paz, pura tranquilidad y pura bonanza. No. Escrito está, es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque el camino de la fe no siempre es cómodo. Llévalo en tu mente, porque esto va a ser de aquí hasta que Dios nos llame a su presencia. Vivimos actualmente en una generación que busca la comodidad inmediata. ¿Necesitas algo? Pídelo en línea. Ya ni siquiera tienes que ir al centro comercial. Ya ni siquiera tienes que hacer cualquier cosa. A ver, saca tu teléfono, pídelo y en pocos días tocan a la puerta de tu casa y te lo entregan. Ya no te tienes que trasladar. ¿Tienes algún problema? A ver, ChatGPT, ¿cómo puedo resolver esto? ¿No? Y ChatGPT o Gemini o cualquier IA te va a decir, puedes resolverlo de esta manera. ¿A poco no estamos en una generación que busca la comodidad inmediata? ¿Sí? Hermano, una generación que busca todo que sea más sencillo, más fácil, más cómodo. No estoy en contra de las compras en línea, ni tampoco del uso de la tecnología. Pero lo que quiero darte a mostrar es que nuestras generaciones, la generación actual, busca lo más cómodo, lo más inmediato, pero la fe madura, la fe que es madura, el cristiano que tiene una fe madura, es el cristiano que entiende que obedecer a Dios vale más que vivir cómodamente en este mundo. ¿Sí? Vale más. Ayer platicábamos en una reunión con una persona que
nos dio ciertos detalles y mencionaba que la juventud actualmente ya ni siquiera se quiere casar. Ya no quiere tener hijos e hijas, ya para todo es muy cómodo, ya es bien sencillo, en fin. ¿Qué pasa, hermano? Que una persona con una fe madura sabe que vale la pena más vivir en Dios que cómodamente, que sencillamente en este mundo, porque es el punto que estamos viendo. Este Moisés escogió, fíjense, renunció a la comodidad, a la fama, a la riqueza, a todo lo que él tenía y escogió ser maltratado. Sí, maltratado con el pueblo de Dios. Hermano, y luego sigue diciendo que gozar de los deleites temporales del pecado. Y hay algo muy importante porque este texto habla de deleites temporales y hago énfasis en la parte temporal del pecado. Ojo, parte temporal del pecado. Porque, hermano, este deleite, o sabemos que la palabra deleite, estoy investigando por ahí, es esa sensación de un intenso placer. El deleite es aquello que te causa una satisfacción tremenda en lo espiritual, en lo sensorial, una satisfacción, un agrado tremendo. Eso es un deleite. ¿Sí? Hermano, inclusive la palabra Edén, que encontramos en el libro de Génesis, significa justamente esto, que era deleitoso. Edén es deleite, que significa algo que nos gusta. El Edén era bueno, se sentía Adán, Eva, la primera familia, estar bien en ese lugar. Pero el deleite, aquí habla de los deleites temporales del pecado, porque una persona puede experimentar esta sensación en el nivel físico o en el nivel espiritual. Y esta palabra significa causar un disfrute tan profundo que llega a cautivar los sentidos. Pecar puede ser deleitoso. Desobedecer a Dios puede causarte deleite, puede hacerte sentir bien, pero ¿cómo te vas a sentir bien? De manera temporal. Sí, es solamente de manera temporal. El pecado promete placer, pero es un placer temporal. Hay gente que gusta el deleite de las bebidas alcohólicas y se siente bien, es su deleite, que después se liga tanto a él que al siguiente día necesita tomar otra vez para no perder esa sensación y perderse en eso. Hermano, es justamente ese vicio. En otras situaciones, la mentira a veces se vuelve deleitosa. El haber hablado de alguien a sus espaldas y decir, oye, ¿te fijaste de esto, de ella? Mira cómo venía vestido, cómo venía vestida. Y nos sentimos bien criticando, haciendo tantas cosas, pero es temporal. Y puedo continuar con muchos ejemplos. Es deleites temporales del pecado. Entonces, hermano, el pecado es temporal. El pecado es temporal y produce placer. Hubo alguien, el difamador, el mentiroso, aquel que es padre de mentira, que se acercó al Santo de Israel y le dijo, todo esto te voy a dar si te postras ante mí y me adoras. ¿Sí? El pecado resulta que te da poder, que te da satisfacción, porque él al querer tentar al Hijo de Dios, le dijo, te voy a dar todo esto si me adoras, si te postras y me adoras. Entonces el maligno nos ofrece cosas que nos van a gustar, cosas que te van a hacer sentir bien, pero solamente de momento, porque después vendrá la resaca espiritual. Vendrá la resaca emocional donde te sentirás tan mal, te sentirás peor conforme te sentías inicialmente, porque lo temporal nunca podrá compararse con lo eterno. Entonces, hermano, hermana, yo no sé si usted ha oído ese dicho que dice, la vida es corta, mejor disfrútala. Tu juventud se te va a acabar, disfrútalo, vete, gózalo. ¿Sí? La gente nos da esos consejos, pero hermano, ¿qué tal si pensamos que la eternidad es larga? Preparémonos mejor para la eternidad, porque la eternidad es larga y es importante que lo hagamos. Entonces, hermano, hermana, tú y yo, hablando de la fe, necesitamos elegir. La fe es aquella que elige. Necesitamos elegir aunque nos sea difícil. ¿Sí? Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Tú y yo necesitamos justamente tener una obediencia aunque nos cueste trabajo, aunque no sea cómodo. Necesitas priorizar tu vida espiritual. ¿A quién de ustedes les gusta hincarse a orar? Nos gusta más quedarnos 1 hora, 2 horas frente a nuestra televisión, ¿sí? Tu screen wall, y ver tu serie favorita.
Prendes tu clima y una bebida muy fría. Es más cómodo que postrarnos en oración delante de Dios o ponernos a estudiar la Biblia. Entonces, tú necesitas priorizar, hermano. Y yo, no es que yo sea tan radical, pero es lo que la palabra del Señor nos dice. Tienes que escoger la fe. Aquel que realmente tiene una fe firme es quien escoge y sabe escoger bien, porque sabe, porque entiende que eso es temporal. Esta vida pasa. La vida del hombre es como la flor del campo, dice la palabra del Señor, que en la mañana crece, florece, pero en la tarde ya no está, se seca. Es como la bruma matutina, la niebla, que mientras está fresco, mientras no sale el sol, está presente, pero cuando caliente el día, esa neblina se va. ¿Cuánto te queda de vida? ¿Cuánto te queda de vida? ¿Cuánto nos queda? Yo no lo sé. Yo no lo sé, pero necesitamos priorizar, hermano. Necesitamos aprender a decir no a aquello que nos aleja de Dios. Sí, tienes que decir no a todo aquello que te aleja de la presencia de Dios. Tienes que escoger a Dios antes que los deleites temporales del pecado, porque la fe perseverante piensa en la eternidad. ¿Sí? La fe perseverante piensa en la eternidad antes que en una comodidad momentánea, y es importante. Y aquí llegamos al centro del pasaje. Todo lo que te he dicho es importante, pero llegamos a una parte medular, central. ¿Cómo pudo Moisés mantenerse firme? Es decir, todo lo que tenía ahí en palacio, ¿que no era bueno? Sí, sí era bueno, para físicamente, materialmente, humanamente era bueno. La cultura que recibió, la educación, todo lo que disfrutaba era bueno. Sí, sí era bueno. Pero ¿cómo él pudo mantenerse firme mediante tanta presión? Porque había mucha presión, y la respuesta está en aquello en lo que él llenaba su mirada, que es justamente el tercer punto del sermón. ¿Cuál es el tercer punto de este sermón? Que una fe que mantiene, ¿qué, hermano? Una fe que mantiene los ojos en el galardón de Dios. Dice el versículo 26. Dice, después de que él escogió rehusar ser llamado hijo de la hija de Faraón y que decidió, hermano, ser maltratado que gozar de los deleites temporales del pecado, dice que Moisés, teniendo por mayores riquezas, fíjese, le era mayor la riqueza del vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y está resaltado. ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué él pudo ser firme en su fe hasta el último momento de su vida? Dice, porque tenía puesta, lea conmigo lo amarillo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces Moisés logró perseverar porque veía más allá del presente. Veía más allá de lo que se le estaba manifestando en esos momentos. La fe verdadera tiene visión. La fe verdadera. ¿Dónde te ves, hermano, cuando este cuerpo sea deshecho? Porque Pablo lo escribió, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo escribió, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Dónde te ves cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción? Cuando esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Dónde te ves? ¿Dónde te ubicas? Sí, es importante. El problema de muchos creyentes es de que solamente se mira al presente. Solo se mira el día de hoy, el aquí y el ahora, la prueba actual. Solamente se ve el dolor actual, solamente se ve la dificultad actual. Pero la fe madura mira más allá de lo que está sucediendo. Escúchame, la fe madura mira más allá de lo que está sucediendo en estos momentos. Porque es una realidad. Tarde que temprano, hermano, como te mencioné hace rato, tendremos que partir de este mundo. Esta vida, sobre este mundo solamente somos peregrinos, somos advenedizos, estamos de paso solamente. Y mucha gente se le olvida eso. Y vive su día como si, hermano, fuésemos eternos sobre esta tierra, en este cuerpo. Pero debemos de pensar en esto. Debemos de mirar más allá de nuestra existencia física sobre esta tierra. Entonces, Moisés entendió que obedecer a Dios, hermano, hermana, siempre vale la pena. Escúchame, él entendió, y ojalá tú y yo lo entendamos también. Obedecer a Dios siempre vale la pena, aunque tengamos que renunciar a muchas cosas que nos causan placer, pero que son malas delante de los ojos de Dios.
aunque tengamos que dejar ciertas relaciones, abandonar ciertas costumbres, ciertos actos que no son agradables delante de Dios, aunque te den placer, aunque te sientas bien, ¿sí? Es necesario renunciar. Entonces, Moisés no veía simplemente lo ocasional, no, la mirada de Moisés estaba más allá de su existencia y es importante. La mirada de Moisés era constante en su corazón. Yo no soy agricultor, pero he sabido que las personas que toman el arado necesitan tener un punto de referencia. ¿Para qué? Para que cuando van con la yunta o con el tractor, ya hablando de tecnología, ese surco sea derecho, tienen que tener un punto de referencia y manejar ese tractor o impulsar aquella yunta hacia ese punto de referencia y entonces su surco quedará derechito. Nosotros también, hermano, necesitamos pensar que al final de nuestro camino, con los brazos abiertos, está aquel que en un momento nos dirá: bien, buen siervo y fiel. O que te dirá: no te conozco, apártate de mí. Tienes que pensarlo. Tenemos que pensarlo, hermano. La perseverancia va a depender siempre de dónde esté nuestra visión. Fíjese bien, en muchos templos, mucha gente ha llegado y mucha gente se ha ido. Y no porque se haya cambiado de congregación, sino porque se aparta del camino del Señor. Conoció muchos niños y esperemos en Dios que no suceda con los pequeñitos que tenemos aquí. Crecen en el Evangelio, se aprenden los textos, vienen a la escuela dominical, a los cursos de verano, pero llegada a su adolescencia, a su juventud, se apartan del camino de Dios. Porque no se les instruyó dónde tenían que tener su vista, en qué tenían que pensar. Y no nada más en los niños o en los jóvenes, sino también muchos adultos se alejan. Oraron porque estaban enfermos, oraron porque tenían necesidad. Dios respondió a su necesidad, sanó su enfermedad, resolvió su problema, pero después se olvidan de Dios. ¿Y dónde están ahorita? Lejos, en otros caminos, se han apartado de Dios. Hermano, la perseverancia depende de dónde tienes puesta tu vista, no en el pastor, no en la congregación, sino puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Los hombres fallamos, los hombres somos ingratos, pero hermano, aquel que murió por ti en la cruz del Calvario y que resucitó victorioso, jamás te va a fallar, no te dejará ni te desamparará, hermano, porque el cielo y la tierra pasarán, pero Él no pasará, sus palabras no pasarán. Jesucristo en su fidelidad, en su amor, en su gracia, es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en el Señor, hermano, hermana, tu fe en Cristo Jesús. Y cuando tengas tu mirada puesta en Cristo Jesús, así como Moisés, dice, él tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. A veces los estudiantes, ¿sí? Comienzan un curso. Cuando daba yo clase en la universidad, les decía a todos, apúntenle al 100. A mis estudiantes en ingeniería, todos apúntenle al 100 y no se bajen de ese 100. Otros decían, no, Inge. Me decían así, no, Inge o doctor, con que pase. Le digo, no con que pases, apúntale al 100, busca la mejor calificación, busca lo mejor, piensa que te vas a graduar, piensa que te vas a titular. Cuando se cambia, hermano, el no solamente ver lo que se tiene aquí, sino lo que te espera al final, la mentalidad cambia. Bueno, tú y yo pensamos que nuestra eternidad va a ser delante de la presencia de Dios o en los apretados infiernos. ¿Dónde te ves? ¿Dónde te ves? Puesto tu mirada en el galardón. Que el Señor te diga, bien, sí te conozco. Entonces, hermano, cuando el cansancio llegue a tu vida, porque va a llegar, quiero decirte que va a llegar, hermano, no te olvides que el Señor te está esperando al final del camino. Cuando quizá la decepción venga a ti, te sientas abrumado por tantos problemas, piensa que al final del camino está el Señor esperándote. ¿Sí? Cuando te sientas desmayar, piensa en aquel que con sus brazos extendidos está diciendo, he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Piensa en esto, piensa en el galardón que nos espera con la ayuda del Señor. Y esto es muy importante y eso nos permitirá mantenernos en la fe.
Esto es el que hace un héroe. Los domingos pasados vimos a personajes específicos, pero en situaciones bien específicas. Hoy es, hermano, hermana, tu vida, de aquí hasta que el Señor te llame a cuentas. Es importante que lo consideremos, hermano. Entonces, recuerda las promesas eternas de Dios. Por eso la importancia y que tanto les insisto que leamos la palabra de Dios. Conoce las promesas de Dios, hermano, hermana. Conoce lo que Dios tiene planeado para ti y afiánzate en ello. No tomes decisiones basado solo en las emociones momentáneas, temporales o situacionales. No, hermano, hermana, piensa en Cristo Jesús. Piensa en lo que está más allá de tu existencia. Date cuenta. Yo, si se da cuenta, hermano, me corté el cabello. Pero cuando me veo en el espejo digo, caramba, ya estoy arrugado. Sí, hasta me levanto así los pómulos y digo, ay, necesito aquí un lifting, ¿no? Porque me doy cuenta que ya estoy envejeciendo y es una realidad. Joven señorita, ahorita esas piernas fuertes, esa tez lozana y brillante, ese ánimo que tienes, se va a acabar. Se va a acabar. Piensa que esta vida es temporal, pero pon tus ojos en el Señor. Y como Job, como ese patriarca que la Biblia nos habla, puedas decir que aunque después de deshecha esta nuestra carne, nuestros ojos le verán. Nuestros ojos le verán. Y es lo que debe de afianzarte, joven, hermano, que no tomes esas decisiones basadas simplemente en lo que esta vida te ofrece, porque esta vida se acaba. Este mundo pasa junto con su concupiscencia, pero el que permanece en Cristo vivirá la eternidad. A veces nos afanamos tanto en el trabajo, nos afanamos tanto en las situaciones y nos olvidamos que tenemos que agradar a aquel al que nos llamó. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, alimenta tu corazón, hermana. Alimenta tu corazón, joven, hermano, señorita. Alimenta tu corazón en la esperanza en Cristo Jesús. Alimenta esto, que al final el Señor nos está esperando. Hermano, de esos cantos antiguos dice, aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Piensa en esto, afiánzate en esto, hermano, porque quien pierde la vista, escúchame, quien pierde la vista de la eternidad, quien deja de poner los ojos en la eternidad, fácilmente se rinde ante cualquier situación, fácilmente se rinde en el presente. No pierdas la vista de Cristo Jesús, del futuro, hermano, hermana. Bien, pero la perseverancia de Moisés todavía tenía algo más. Es decir, dijimos que él se pudo mantener en donde tenía puestos sus ojos. Pero aparte de eso hay una fuente más profunda. No solamente en el galardón, hermano, no solamente venía el galardón, sino que él también aprendió a caminar con Dios, aunque no podía verlo. Y paso al último punto de este mensaje, que nos dice que una fe, que dice hermano, una fe que persevera viendo al invisible. Este texto me fascina. Proyectemos por favor el versículo 27. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey. Lea conmigo lo amarillo. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés, tanto invertí en ti. ¿Cuántos maestros te traje para que aprendieras las lenguas arameas y de todos los reinos que están acá? ¿Cuántos astrólogos, Moisés, te traje para que aprendieras a leer los astros, los cielos? ¿Cuántos sirvientes y cuántas mujeres no te atendieron para que tú estuvieras cómodo? Pudiese ser ese el reclamo de Faraón cuando Moisés dijo, Faraón, me voy de Egipto. Dijimos que él rehusó, ¿sí? Y el versículo, hermano, por favor, dice que él no temió, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, aquel que gobernaba Egipto, tipo del pecado. Porque, hermano, hermana, fíjese que cuando el hombre vive en pecado, como que todo está tranquilo porque el enemigo sabe que estás ahí, que finalmente te irás con él al infierno. Y no te molesta mucho. Todo parece próspero, todo parece pacífico, porque yo he escuchado gente que dice, es que antes que fuera cristiano me iba mejor. Antes que llegara el evangelio, todo marchaba sobre ruedas, era miel en hojuelas. Pero cuando viene el evangelio,
todo se trastorna, todo cambia, problemas aquí, problemas allá. ¿Lo ha escuchado? Por la fe dejó a Egipto, no le temió a la ira del faraón, ¿sí? Pero lo más importante, se sostuvo como viendo al invisible. Qué frase tan poderosa, hermano. Moisés perseveró porque estaba consciente de la presencia de Dios. ¿Sí? Él estaba consciente de que Dios estaba con él, de que Dios lo tenía aquí, hermano, en la palma de su mano, de que Moisés era para el Señor como la niña de sus ojos. Es lo más glorioso, hermano, y eso es fe. La fe no es ignorar la realidad. Sabemos que vivimos en un mundo donde tenemos necesidades, donde sufrimos, quizá, hermano, violencia, donde hay circunstancias adversas. La fe no niega la realidad. Somos conscientes. Hay muchos problemas, pero la fe es vivir convencido de una mayor realidad. ¿Cuál es esa mayor realidad? Que el Señor está a mi lado como poderoso gigante. ¿No dijo eso el profeta? Jehová está a mi lado como poderoso gigante. Y aquí el autor a los Hebreos dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, hermano. Es esto, saber que Dios está presente en tu vida, aunque a veces no lo veas, aunque a veces no lo sientas. ¿Sientes a Dios en estos momentos, hermano? Ahorita, en estos momentos, ¿qué hora es? Son, hermano, las 4:31. 4:31 de este último domingo de mayo. ¿Sientes que Dios está contigo? Gloria a Dios. Y aquellos que no lo sienten, aunque no lo sientas, Dios está contigo. Sí, Dios está con nosotros, hermano. Él no nos deja, no nos desampara. Aquí dice que Él se sostuvo. Está diciendo que Moisés se sostuvo, implica una firmeza continua. Sí, algo que no cesaba. Él se sostuvo ayer, hoy, mañana, todo el tiempo de la existencia de Moisés, mientras estuvo su liderazgo, antes de que se quedara allá en las montañas, hermano, él se sostuvo de manera continua como viendo al invisible, y es lo más hermoso. Entonces, Moisés enfrentó el rechazo hasta de su propio pueblo. ¿Qué no alguien se atrevió a decirle cuando él todavía tenía alguna autoridad ahí en Egipto? Le dijo, ¿qué, Moisés? ¿Quién te ha puesto por juez entre nosotros? ¿Qué nos vas a matar a nosotros como también mataste al otro egipcio? Porque algo importante, hermano, cuando Moisés quiso arreglar las cosas con sus propias fuerzas, con su propia inteligencia, con sus propios recursos, solo mató a un egipcio. Pero cuando confió en Dios, hermano, acabó con todo el ejército de Faraón. ¿Se ve? Con sus manos, ¡pum, pum! Solo un egipcio y lo enterró en la arena. Pero cuando confió en Dios, acabó con todo el ejército y lo sepultó en el mar. Cuando uno confía en Dios, cuando uno sabe que está con Dios, hermano, las cosas cambian. Y Moisés tuvo esto, hermano, a pesar del rechazo, a pesar de que el pueblo se rebeló contra él, su propio hermano Aarón, su propia hermana María, dijeron, ay, Moisés, por favor, solo tú. Bueno, en medio de toda esa circunstancia, esa historia bíblica que usted conoce, y si no la conoce, le invito a que lea la palabra del Señor para que vea todo lo que enfrentó Moisés. A pesar de todo eso, él se sostuvo confiando en el Señor. Confiando, hermano, que el Señor estaba con él, porque él sabía que Dios estaba junto con él y por eso permaneció. Por eso es que la fe firme es aquella que se sostiene confiando plenamente en Dios. Entonces, tu peregrinar sobre esta vida, tu adolescencia, tu juventud, donde a veces sientes que nadie te comprende, que nadie te entiende, Dios está contigo. Llega la vejez, el famoso nido vacío. Ya nuestros hijos se van y nos dejan a los viejitos solitos. Pero a pesar de que nos sintamos quizá solos, Dios está con nosotros. ¿Sí? Dios está con nosotros y es lo más hermoso, es lo más glorioso, hermano. Es importante que lo sepamos de esa manera. Entonces, necesitamos tener conciencia todos los días. Si vas manejando tu vehículo, ten conciencia de que Dios está contigo. Estás lavando la ropa, ten conciencia de que Dios está contigo. Estás, no sé, frente a la computadora, gestionando todo lo que tu trabajo implica, piensa que Dios está contigo. Ya estás en tu cama o en tu hamaca, piensa que Dios está contigo. En cualquier circunstancia,
Ten conciencia de que Dios está a tu lado, que no nos ha dejado, que no nos ha desamparado, porque esa es su promesa y nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que promete, lo cumple, lo que dice, lo ejecuta. Y si Él dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él lo cumplirá. Ten esta seguridad, esta confianza. Entonces, practica todos los días la conciencia de la presencia de Dios, aunque no lo sientas. Aunque no lo sientas. Hubo un hombre que quiso ver a Dios y dice que se escondió en una cueva y experimentó un terremoto porque él quería ver a Dios. Es un terremoto muy grande, pero dice la palabra que Dios no estaba en el terremoto. Después sopló un viento impetuoso. Dice, pero Dios no estaba en el viento. Una tormenta y Dios no estaba en la tormenta. Pero después de eso dice que vino un silbo apacible y Dios estaba en ese silbo apacible. A veces queremos ver que Dios se manifieste así, con mucho poder, muchos gritos y sombrerazos, y que mientras más tiemble, eso es la presencia de Dios. No, no siempre es así la presencia de Dios. Dios a través del silbo apacible llegará a ti o te hablará al oído diciéndote, el Espíritu de Dios diciendo a tu espíritu, eres hijo de Dios. Esa es la seguridad que debemos. Entonces, hermano, hermana, ora a Dios. Aunque no sientas nada. Dice la palabra que sus oídos no se han agravado en escucharnos, que sus brazos no se han acortado en bendecirnos. Ten esta confianza, en esta seguridad. Sigue obedeciendo, joven, señorita, hermano, hermana, sigue obedeciendo. Aunque parezca contrario, aunque parezca que nada se soluciona, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Aunque el camino sea difícil, confía en que Dios está contigo, que el Señor está contigo, hermano, porque la fe perseverante no depende de las emociones. La fe perseverante no depende de lo que sientas, porque perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Escritura. ¿Quién lo conocerá? Entonces, la fe no depende de lo que tú sientas, depende únicamente de la fidelidad de Dios. Solamente de la fidelidad de Dios. Entonces, iglesia, hermanos, hermanas, amigos, la historia de Moisés nos recuerda que la fe verdadera no se demuestra solamente en momentos difíciles, en momentos emocionales. La fe verdadera se demuestra todos los días en nuestro diario vivir. Así cerramos el mes. La fe verdadera, el héroe de la fe, la heroína de la fe, no es en momentos particulares. Ahí sí lo ves. Pero aparte de eso es en todos los días, desde que Dios amanece hasta que llegue el sol a su austro, hermano, a su cenit, perdón, y hasta que el sol se oculta. Esa es nuestra fe y debemos hacerlo. Entonces, hermano, es importante. Moisés renunció a todos los placeres porque él sabía que eran temporales, pero Moisés escogió antes, hermano, sufrir. ¿Por qué? Porque él mantuvo puestos los ojos en la eternidad, en el galardón más grande, y permaneció firme porque tenía la certeza y la confianza de que Dios estaba con él. Él se sostuvo como viendo al invisible. Y hoy Dios sigue buscando creyentes así. De nombre no eres Moisés, pero sí eres un creyente en el Señor, en nuestro Dios vivo y verdadero. Dios sigue buscando creyentes con este nivel de fe, que renuncien a los placeres temporales del pecado, que tengan la mirada puesta, que tengan su mirada fija en el galardón, hermano, hermana, que confíen que el Señor está a su lado. Que no teman, hermano, lo que les puede hacer el hombre. Entonces, Dios busca creyentes que no abandonen la fe cuando lleguen las pruebas, porque va a haber pruebas. Pero en medio de las pruebas, mantente firme. Dios sigue buscando creyentes que no retrocedan, ¿sí? Antes, al contrario, que decidan, que escojan obedecer, porque Dios no te va a forzar. Es tu decisión que decidas obedecer. Creyentes que permanezcan firmes, aunque parezca que todo se está derrumbando. Aunque parezca, hermano, que el camino sea largo e inseguro, pero teniendo confianza en Dios. Porque la fe verdadera no comienza solamente en el camino. La fe verdadera permanece hasta el final.
del camino, hasta el final de nuestra existencia. Entonces, aunque a veces llegue el cansancio, haya momentos de lucha, aunque el proceso sea difícil, Dios sigue estando con nosotros. Créelo, Dios sigue estando con nosotros. Y quien camina con Dios, fíjate, quien camina con Dios no lo hace en vano. ¿Sí? Quien camina con Dios está seguro. Está seguro. Caerán a su izquierda 1000 y 10,000 a su otro lado, pero a ti no te llegará. Tú estarás seguro. Es lo más glorioso. Entonces, hermano, hermana, tal vez te has cansado espiritualmente. ¿Hay alguien cansado espiritualmente hoy? No lo sé. Tal vez has pensado en rendirte y dijiste, ya, termina mayo, escucho el último sermón de las 6 y después no regreso. Yo no lo sé. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido desanimado? ¿Quieres retroceder? ¿Quieres dejar de luchar porque ves que la situación se complica? ¿Lo has pensado? Sé honesto, sé honesta con el Señor. Hoy Dios te dice, permanece firme. Sí, es para ti esta palabra. Permanece firme, es lo más hermoso. No abandones tu fe. Sigue tu llamado. Continúa con tu ministerio. Es lo más hermoso que el Señor nos está diciendo. Y si tú todavía no has aprendido a depender de Dios, porque a lo mejor vienes a la congregación o eres invitado o invitada y no has conocido del Cristo que se habla en los templos. Si es así, quizá a lo mejor tú has intentado vivir por tus propias fuerzas, no lo sé. Y quizá has descubierto que los placeres del mundo, de la fama, de la riqueza, son temporales. Que con el dinero puedes comprar medicina, pero no la salud. Que con el dinero puedes comprarte una casa, pero no un hogar. Que con el dinero puedes comprarte una cama, pero no conciliar el sueño. Y puedo continuar. ¿Te das cuenta? Si ha sido esta tu vida, déjame decirte algo. Jesucristo es el único, ¿sí? El único que puede llenar tu corazón. Jesucristo es el único que puede darte una vida nueva y aparte de una vida nueva, una vida segura. Sí, una vida segura, porque quienes no lo encuentran en Cristo, lo buscan en las drogas, en los placeres, en todo lo que leímos ahí, el placer temporal del pecado. Pero en Cristo hay seguridad. Jesucristo es el que murió en la cruz por tus pecados y que resucitó para que tú tengas vida y esa vida sea una vida en abundancia. Él resucitó con poder y con gloria y hoy te llama y te dice, ven a mí. Hoy te llama y te dice, sé salvo. Mira a mí y sé salvo. Lo hemos dicho siempre y lo vuelvo a decir hoy. No necesitas ser perfecto o llegar perfecto a los pies del Señor. Solamente necesitas venir. No importa la condición. Dios se encarga del resto. Y cuando lo digo, créelo. Él se encarga del resto. No importa cómo sea ahorita tu vida. Si tú vienes al Señor así como estás, tal como estás, el Señor cambiará tu lamento en baile. El Señor cambiará ese corazón de piedra en un corazón de carne. El Señor te hará una nueva criatura. Porque si uno está en Cristo, nueva criatura es.